Lentes Púrpura, una mirada púrpura del mundo. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este primer episodio de Ponte los Lentes. Estamos aquí con esta increíble mujer, la senadora Alejandra Lagunes. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Antes de empezar, creo que este es un tema que nos va a romper la cabeza, ¿no? Va a ser uno de estos temas que está ahorita en boga y que creo que tenemos que tenerlo mucho más. Pero justo antes de empezar, queremos agradecerle muchísimo a nuestras colaboradoras de Comadre que nos están regalando y prestando este espacio y que son las patrocinadoras oficiales de este podcast. Así que si quieren un espacio incluyente en donde puedan traer a sus bebés, en donde puedan traer a sus perritos, este es el lugar para ustedes. Está en Condesa y tienen un espacio en Montes Urales, así que vayan a checarlas. Y Ale, vamos a empezar. Pues de entrada quiero que me cuentes un poquito de ti. Cuéntame quién es Ale, cómo llegaste a estar donde estás, más allá de tu trabajo, ¿qué te gusta hacer? Ay, qué buena pregunta. Bueno, soy Alejandra Lagunes, nací en la Ciudad de México, estudié Ciencias de la Comunicación en el TEC de Monterrey, soy generación 90-94, y llegué al TEC con una beca. Y por la beca tuve que estudiar y trabajar, ¿no? Y fue súper afortunado, que además la fortuna siento que me persigue. Y siempre me he puesto en los lugares con las personas indicadas. Y Internet iba llegando a México, y el TEC de Monterrey fue quien tuvo el primer departamento de Internet en México. Entonces estudiaba comunicación, pero trabajaba en el departamento de Internet. Entonces fue como haber estudiado dos carreras, que ha sido lo que he hecho durante mi vida, ¿no? Comunicación e Internet. Entonces, bueno, salgo del TEC, de la carrera, y entro a trabajar con Ernesto Zedillo. Fuimos los primeros, el TEC le hizo la primera página de Internet que tuvo un presidente en México, que fue Ernesto Zedillo. De ahí estuve un tiempo en comunicación social, en una época de la transición de la máquina de escribir y el fax a el mail y la tecnología. Entonces estuvo increíble trabajar ahí en ese periodo de transición. Además fue como que mi primera experiencia en gobierno. Después salgo, hay cambio de gobierno, pues generalmente sale todos los equipos de presidencia, salgo y me voy, y van llegando las empresas de Internet a México. Entonces me voy a trabajar a Yahoo, de Yahoo me voy a trabajar a Microsoft, de Microsoft a Google, abro oficinas de Google en México. Ahora sí que todo el camino. Todo el camino, de Google a Televisa, y en Televisa conozco al entonces gobernador Enrique Peña, y me invita a formar un equipo para prepararlo hacia la presidencia. Entonces, bueno, Obama acababa de hacer su campaña de 2008, que fue un parteaguas en las campañas, porque fue una campaña muy digital. Y armé un equipo impresionante, y fue el que manejó toda la campaña digital, tanto de la campaña para el gobernador Erubiel Ávila, después la presidencial del 2012, y ganando la presidencial, el presidente me invita a ser la coordinadora de la Estrategia Digital Nacional. Entonces me voy a Los Pinos, reportándole directamente al presidente, y hago toda la Estrategia Digital Nacional de México, es decir, la digitalización, la estrategia, obviamente, de estandarizar y homologar todos los sitios, que había miles, de verdad había cientos de sitios de gobierno en uno solo, que hoy es GovMX. Digitalización de trámites, es decir, que la gente no tenga que ir a ninguna oficina de gobierno, sino poderlo hacer, por ejemplo, el acta de nacimiento, ¿no? Sacar por internet en segundos. Y bueno, un aprendizaje impresionante ahí. Y después de esos 6 años de pura política pública, me voy al Senado. Entro al Senado, y en el Senado pues es un nuevo aprendizaje, ¿no? O sea, ha sido como que mi carrera llena de retos, y en el Senado pues aprender a hacer leyes, ¿no? Aprender a hacer leyes, pero pues nunca soltando mis grandes temas, que para mí son el tema de medio ambiente y cambio climático, el tema de ciencia y tecnología, que pues me ha acompañado siempre, y tengo un interés, las TICs, y todo el tema de género y de grupos vulnerables,
y salud, pero muy enfocada a salud integral. Y ahorita estoy preparando una iniciativa que de verdad es un cambio de paradigma total en temas de salud mental, que es una reclasificación de los hongos, que hoy es una sustancia prohibida. Pues bueno, pues ahí estoy, ahorita en el Senado. Esa es mi historia un poco laboral. Estoy casada con Rafael Paquiano, tengo 2 hijas, Roberta y Carola, de 16 y de 12 años. Me apasionan los animales, así que tengo 8 perros, un gato, ya se me acaban de morir 2 gatos, una guacamaya. Y de todo. De todo, de todo. Tortugas, o sea, me encantan los animales. Y bueno, esa soy yo. Me encanta el tema wellness. Tengo un negocio que se llama Rebel, que empezó como por un hobby, pero bueno, con mi socio ya lo hicimos toda una plataforma donde integramos todo el tema de fitness, o sea, de ejercicio, pero desde una perspectiva muy diferente, o sea, más como de adentro hacia afuera. O sea, yo también he hecho ejercicio toda mi vida, desde muy chiquita. Mi cuerpo está muy acostumbrada al ejercicio, pero después de muchas cosas que he vivido en mi vida, temas de depresión, de anorexia, y he probado todo tipo de terapias, que además se liga con lo que estoy muy enfocada ahorita en temas de salud mental, ¿no? Pero cómo a través del movimiento puedes lograr desatorar o resolver, ¿no? O sea, conflictos o temas emocionales. Y el movimiento, bueno, hay terapia somática, ¿no? Claro. Y entonces integramos mucho el tema de terapia somática en este método. Entonces, bueno, pues esa soy. No, pues muchísimas gracias. Creo que es una gran trayectoria, como dices, como que ha ido creciendo, pero siempre te has quedado con estos temas. Y sí, mi gran pregunta cuando a mí cuando empezamos a ver que estabas haciendo todo este movimiento de legalización de los hongos, que yo quiero que me expliques un poquito más, porque creo que hay por ahí, digamos que un loophole, ¿no? Porque para ciertas poblaciones está legalizado. Quiero que si puedes explicarnos un poquito sobre eso. ¿Y cómo recibe esto el Senado, ¿no? De Ale Lagunes, en general de una senadora que a lo mejor se piensa o se pensaría que fuera más conservadora y que para nada, ¿no? Se está viendo como todo lo contrario. Pero ¿cómo sale? ¿Cómo se recibe esto? ¿Cómo empiezas tú con esta idea de la legalización? Pues realmente fue después de la pandemia que empecé a ver, incluso de gente muy cercana a mí, temas de depresión, de ansiedad, ataques de ansiedad, adicciones, o sea, temas muy fuertes, emocionales, pero que esos emocionales llegan a un punto físico, ¿no? Claro. Se manifiestan físicamente. Y esto pues, no era nada más de gente cercana a mí, sino que era en general. Empecé a ver cómo empezó a ver todo este tema, ¿no? Y empezaba a crecer y empezó en los medios y de repente además se cruzó con que ya no hay medicinas, ¿no? Claro. Para depresión, para ansiedad, o sea, hay un desabasto muy fuerte de medicamentos para temas de salud mental. Y por otro lado, me empezó a llamar muchísimo la atención que el mundo, o sea, países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Israel, Holanda, Australia, estuvieran en investigación muy seria sobre cómo los psicodélicos, que ahora se les llama enteógenos, que son estas sustancias naturales, de origen natural, animal, vegetal u hongos, pueden ayudar a temas de salud mental. Entonces fue como que una conjunción de cosas, ¿no? O sea, todos estos problemas de salud mental, incluso la Organización Mundial de la Salud le llaman la pandemia después de la pandemia. O sea, hay una pandemia, hay una crisis de salud mental terrible, rampante y preocupante. Y no hay solución clara, ¿no? No hay medicamentos, incluso mucha gente que ha tomado medicamentos ya no reacciona a esos medicamentos, se les llama resistencia, ¿no? Por alguna razón, la gente se está volviendo resistente a estos fármacos. Y pues ahí empieza, hace más de un año, empiezo a leer mucho, investigar mucho,
Y empiezo con estos conversatorios y parlamentos abiertos desde el Senado para levantar, primero, poner el tema sobre la mesa. Que a veces es lo más importante en temas que han estado tan estigmatizados. Sí, era tabú. Hasta tabú decir, estoy deprimida, tengo ansiedad, necesito ayuda, ¿no? O sea, desde poder abrir y decir cómo me siento y qué necesito, ¿no? O sea, desde un tema muy tabú, cultural, y por otro lado, un tema tabú de, oigan, aquí no va. Y ¿sabes qué? Creo que estamos en un punto de inflexión en el mundo en el que necesitamos cambiar el paradigma en muchas cosas que no han funcionado. O sea, y el tema, una de mis grandes pasiones es el tema medioambiental. No ha funcionado. Estamos en la mayor crisis medioambiental de la historia. O sea, aún con compromisos hechos hace 10 años. Sí, el Paris Agreement, todo esto. O sea, estamos al borde, de verdad, de una catástrofe. O sea, ya lo estamos viendo cómo está cambiando todo, ¿no? O sea, los ciclos, las lluvias, las sequías, las migraciones de los animales, o sea, todo está cambiando, ¿no? La agricultura, pero bueno, eso también se necesita cambiar el paradigma. En temas de salud también se necesita cambiar el paradigma, porque mucha de la farmacopea, o sea, la medicina moderna, las pastillas, no ha habido innovación. O sea, dicen la nueva generación de Prozac, la nueva generación le cambian, y esto dicho por médicos, por científicos y psiquiatras, o sea, le cambian tantito, y esa nueva generación al final no es algo realmente nuevo, no es un breakthrough, ¿no? O sea, no hay un cambio radical en medicina, en temas de salud mental. Y claramente después de la pandemia, muchos países del mundo, no todos los países, muchos países del mundo se dieron cuenta de esto. O sea, la pandemia después de la pandemia no es solo en México, es en el mundo. Hay la ONU dice que para 2030 va a ser la principal causa de discapacidad. Claro. Hoy es la segunda causa de discapacidad. O sea, una persona con depresión o con ansiedad no funciona. Totalmente. No funcionas, ¿no? Ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en tu casa. O sea, es realmente discapacidad. Es la segunda causa de discapacidad. Va a ser la primera causa de discapacidad. O sea, estamos hablando de más de 300 millones de personas en el mundo ya con depresión y ansiedad. Es fuertísimo. Es fuertísimo. En México estamos hablando de más de 20 millones. Y creo que lo peor de esto, y digo, nosotras siempre vemos esto con estos metafóricos lentes púrpura, ¿no? Que al final, creo que la depresión y la ansiedad de ambas partes tiene un lado fuerte de género, ¿no? Para los hombres de no hablarlo, de no decirlo, para cualquier persona, porque sigue siendo un tema tabú, se ha abierto más con las mujeres, creo, pero a los hombres, pues el 80% de los suicidios cometidos son por hombres. Sí. Y sabemos que hay un tema de género, sabemos que hay un tema de justamente no alzar la voz porque los hombres no lloran, porque los hombres tienen que ser fuertes, los hombres no tienen depresión, ¿no? Y por otro lado, en el tema de justamente salud mental para las mujeres, o sea, que creo que yo lo he vivido mucho, de entrada pues el estrés postraumático, después de como algún evento de violencia, y no tiene que ser un evento de violencia que digas una violación, ¿no? O violencia física sistemática, puede ser el simple hecho de tener miedo a salir a la calle. Claro. Ya con eso, claro, hay una ansiedad. Vives con una ansiedad constante. Y no, fíjate que si hay un tema de género en temas de salud mental muy marcado. O sea, el 15% de los casos de depresión son en hombres, pero en mujeres crece al 20%. O sea, sí hay mucho más casos de depresión en mujer que en hombre. O sea, es casi, casi el doble en mujeres que en hombres. El caso de depresión. Pues tiene que ver mucho con la cultura. O sea, esto que dices, ¿no? Se normaliza, o sea, desde chiquita vas creciendo con muchos miedos y vas viviendo no puedes salir, no sé qué, o sea, de verdad hay un tema cultural bien fuerte, hay un tema hormonal también fuerte. Y de lo que hablabas, ¿no? Un poco y gracias por compartirnos, ¿no? De los temas de anorexia. Sí. Cómo ahí sí hay una relación bien fuerte, ¿no? De cómo vamos creciendo y a lo mejor... Con expectativas, ¿no? Las expectativas y cómo hacemos la comida mala, ¿no? Como si la comida fuera nuestro peor enemigo, claro. Nuestras peores enemigas. Y pues al final todo esto genera mucha ansiedad, genera mucho estrés. Son las expectativas de que tienes que
ser, hacer, ¿no? O sea, las expectativas sociales, culturales de quién tienes que ser, cómo lo tienes que hacer, ¿no? Y digo, las mujeres que trabajamos lo sabemos, además vives con una ansiedad de estás trabajando, pero estás viendo lo de la cita con el dentista, estás resolviendo la comida en la casa, estás viendo que ya se enfermó, quién lo lleva al doctor, chin, me tengo que salir, como le digo a mi jefe que me tengo que salir, si tengo que ganarme el aumento y el puesto, ¿no? Y los hombres no se van, y yo tengo, ¿sabes? O sea, es una carga de expectativas. La carga mental. Es una carga mental muy fuerte de expectativas de todo, y cómo tengo que estar, ¿no? Sí. Y entonces no puedo comer y tengo que estar flaca y tengo que estar... O sea, todo eso va generando muchísima ansiedad que sí se va acumulando, ¿no? Se va acumulando hasta que ya no puedes, ¿no? Claro. Hasta que no puedes y ahí es donde vienen pues estos que ahora son tan... Me sorprende que sean ya tan... Es que tienen un ataque de ansiedad, ¿no? Sí, que es común, ¿no? Que es por común. un lado decimos que bueno que se esté abriendo, pero por otro lado, ¿por qué existimos tantas personas con ataques de ansiedad? Claro. ¿Qué estamos haciendo, no? ¿Qué estamos haciendo como sociedad para un poco, pues no diría provocarlos, pero qué se hace de manera individual y colectiva Sí. para llegar a que otras personas y nosotras mismas tengamos ataques de ansiedad y esto sea completamente normalizado? Y es lo mismo, o sea, creo que el cambio de paradigma viene incluso, o sea, es un cambio incluso cultural, ¿no? Social, o sea, cómo permitimos hablar de otras mujeres, ¿no? Está loca, es que le está bajando, es que La no sé qué, histeria. la histeria, ¿no? Cuando en realidad pues, quizá estás ya en el borde de un cúmulo de estrés, de un cúmulo de... Y como dices, o sea, el tema, otra de las grandes crisis que estamos viviendo, y lo digo porque acaba de ser la marcha del 8 de marzo, es después de tantas leyes que hemos hecho y después de tantas cosas, la violencia contra la mujer. La pandemia de la violencia. La pandemia de la violencia de género. Y no disminuye, sigue en aumento. Y sigue en aumento porque además ya hay esto, ¿no? Ya hay internet y redes sociales, entonces ya la violencia llegó ahí. Tenemos los retos, ¿no? Los retos, ¿no? Entonces todo esto que hace que todo el tiempo estás como mujer, hablando, estás por todos lados bombardeada de estereotipos, exigencias, ¿no? Estigmas, pero ahora tienes que ser la mujer que trabaja, pero tienes que estar guapa, pero tienes que ser mamá, pero tienes que, ¿no? Y todo un poco, y todo ese poco está llevando a que las mujeres hoy sean las que más están sufriendo de depresión, ansiedad. Los hombres, fíjate que caen más en temas de adicciones. Okay. O sea, hay más hombres que caen en adicciones que mujeres. Y tendrá que ver también con estas mismas expectativas y estereotipos, en donde a lo mejor para un hombre es más aceptable, entre comillas, poder ser un alcohólico, pero como que caer en depresión, eso sí, ¿no? Eso sí, yo creo que sí. Seguro, ¿no? Tiene que ver. Claro. ¿Y de ¿no? qué? Es típico que cortas y el hombre se va de antro y la mujer, bueno, o sea, no sale a la cama, ¿no? O sea, y lo vemos en las películas, y lo ven en las que nos películas. enseñan Sí, también. Sí. Y son todas estas cosas que aprendimos, ¿no? Entonces creo que sí estamos llegando a un momento en el que tenemos que desaprender muchas cosas para reaprender otras, en las que tenemos que reconectarnos con nosotros y con la naturaleza y con el respeto a nosotros y a la naturaleza, en el que tenemos como realmente cuestionarnos en qué creemos. Totalmente. O sea, porque esas creencias y esto que nos repetimos y en la cabeza todo el día, ¿no? Esos pensamientos, pues forman todo. ¿no? Todo. El colectivo social, con lo que consumimos, lo que aprendemos, lo que vemos. Y pues justo digo, parte de la misión de este podcast es eso, ¿no? Poder estarnos cuestionando a través de la cultura popular, que la cultura popular es todo. Todas estas creencias, expectativas que nos han impuesto o que se han impuesto, pues simplemente por nacer mujer, por nacer hombre, o por tener una identidad no binaria, una identidad trans. Y acá un poco regresando, digo, ya el tema como de justamente los hongos. ¿Cómo los hongos, cómo esta legalización o este estigma más bien, cómo nos vino, vamos a decirlo así, ¿no? A fregar? Sí. Cuéntanos un que, poquito. y un poquito voy a retomar también lo que me preguntaste antes. O sea, los hongos, para quien no sepa, los hongos psilocibes, que así se le llaman, se hacen famosos en el mundo y los da a conocer
México al mundo a través de María Sabina. Muchos van a saber de qué estoy hablando cuando, ¿no? María Sabina es la que en los 60 da a conocer, o sea, vienen a México a probar los hongos, regresan a Estados Unidos y bueno, portadas en revistas y todo el tema de los hongos mágicos o los psicodélicos, ¿no? Y esto fue en los 60. En los 60 Nixon, después de la Segunda Guerra o sea, el contexto histórico del momento. Sí, que es la guerra también de Vietnam, ¿no? Exacto, Vietnam, o sea, había muchos adictos, ¿no? Ya venía Estados Unidos con un gran número de personas con adicciones. Entonces Nixon hace toda una convención, ¿no? Donde se prohíbe, se hace un listado de las drogas prohibidas, ¿no? Y se empiezan a sumar varios países. Pero el movimiento hippie también, o sea, todo pasa al mismo tiempo. Y que también es la segunda ola más fuerte de los feminismos, ¿no? También. Que viene como toda esta parte de libertad sexual, de anticonceptivos, divorcio. Y de cuestionar el sistema. Y de cuestionar el sistema. Entonces, Nixon dice, todos a la lista de drogas prohibidas, y ponen en la misma cubeta a drogas como la heroína, con los psicodélicos, ¿no? Que entonces meten al LSD, a los hongos, al DMT, bueno, varias sustancias, ¿no? Creo que la diferencia entre ellos, la mayor diferencia sería que algunos de ellos están hechos en laboratorio, o casi todos, menos los hongos, ¿no? Es que los psicodélicos tienen origen natural. Okay, o sea, todos tienen origen natural, o sea, vienen o de plantas o de animales o de hongos. Entonces estamos hablando de los hongos, que la sustancia activa, una de las sustancias activas es la psilocibina. Okay. Por eso, que es de lo que hoy más se habla, ¿no? La psilocibina. Hoy más se habla porque eso sí lo puedes hacer en laboratorio. Eso sí la puedes sintetizar en laboratorio. O sea, la molécula la puedes hacer en laboratorio, ¿no? La molécula es psilocibina. Pero tienes el DMT, que es lo que tiene la ayahuasca, por ejemplo. O el 5-DMT, que es lo que tiene el sapo en Sonora. El animal sapo que tenemos en Sonora. Que se inyecta, ¿no? O que lo fumas, ¿no? Okay. Pero es DMT. Y hay, o sea, el peyote tiene mescalina. Entonces, lo que hace es meter en esta cubeta, junto con las drogas que realmente se hacen mucho daño, matan, ¿no? Sí, te matan la neurona, la heroína, la cocaína, meten los psicodélicos. Eso fue hace 50 años, en 1971 se hace esa lista y no se ha revisado, no se ha vuelto a revisar. De hecho, hoy tuve una reunión para ver ese tema, pero bueno, no se ha vuelto a revisar. Entonces, el estigma de estos psicodélicos es que es lo mismo que la heroína. Es lo mismo que la heroína. Es una droga que hace daño y eres un hippie, ¿no? O sea, y es, totalmente estigmatizado, ¿no? Y acá y pierdes contacto con la realidad y entonces te puedes aventar, y, o sea, todo este estigma que todavía existe. Entonces, digo, nada más como respondiendo a tu otra pregunta, ¿y cómo se ha tomado en el Senado? Pues sí ha sido, pero me parece que ese es nuestro papel como senadores, o sea, como legisladores. Tenemos que poner sobre la mesa temas, pues, todos los temas, ¿no? Y escuchar a todas las voces para poder tomar una decisión formada. Claro. Hoy estamos frente a una crisis de salud mental mundial y en México, además, no hay desabasto de medicamentos. En segundo lugar, el resto del mundo ha estado avanzando en los últimos años, después de la pandemia, ha estado avanzando en investigar científicamente cómo funcionan los hongos, la psilocibina en el cerebro, en el cuerpo, porque se ha visto que ayudan muchísimo. Lejos de hacer daño, te pueden curar un tema de depresión, de ansiedad, de adicciones. Que eso está fuertísimo. O sea, es como esquizofrénico, tener en la lista 1. Locura. Es una locura, ¿no? Y entonces México está completamente relegado en temas de investigación. Está relegado. Y la otra es que el mundo está volteando a ver a México, porque México es el único país en el que tenemos pueblos originarios, que es el pueblo mazateco, que ha utilizado estos hongos toda la vida. Desde hace milenios, así lo dicen ellos,
llevan utilizando esta medicina, conservando este conocimiento aún después de la conquista, donde fueron además, los mataban por brujos, los prohibieron, o sea, fueron perseguidos, y ellos lograron guardar este conocimiento y transmitirlo de generación en generación. Es su medicina sagrada, y llevan, de verdad, o sea, generaciones y generaciones utilizando esto como medicina. Entonces, somos de verdad, o sea, la mayor cantidad de hongos con psilocibina en el mundo los tiene México. Entonces, no se puede hacer nada. En México no se está haciendo nada de investigación porque están en la lista 1 de la Ley General de Salud, donde están todas las drogas o sustancias que hacen gran daño a la salud, así está literalmente escrito, ¿no? Que tienen 0 valor terapéutico y que pueden generar adicción. Y la bibliografía hoy, todos los resultados clínicos que se han hecho en el mundo, es justo lo contrario. O sea, 0 toxicidad, 0 capacidad de generar adicción, con una amplia gama de poder terapéutico, de valor terapéutico, incluso para las adicciones, incluso cura adicciones. Entonces, pues no se puede, o sea, se necesita urgente una revisión a esa lista, que hace 50 años no se hace. Esta lista de la que mencionas de Estados Unidos, o sea, esta lista, como que digo, entiendo que en ese momento, aparte, pues después de la Segunda Guerra Mundial y en medio de la Guerra Fría, ¿no? Sí. Entonces, que está esta polaridad entre Rusia y Estados Unidos, pero que entonces se queda esta lista de drogas, ¿se hace internacional? Sí, los países se empiezan a sumar. Ok, se empiezan a sumar. Y decían, entonces yo me sumo y localmente, en mi país, voy a hacer las adecuaciones legales para también prohibirlas. Entonces, en México, en la Ley General de Salud, hoy están en la lista 1. Son 5 listas y están en la lista 1. Y la lista 1 es la más restrictiva, 0 valor terapéutico. La lista 5 es con amplio valor terapéutico, ¿no? Entonces, ahí se acomodan todas las sustancias. La marihuana, por ejemplo, se cambió de la 1 a la 4. ¿No? Entonces, sí, que ahorita estamos como en ese proceso que ha sido muy lento, ¿no? De legalización de la marihuana. Ha sido muy lento. Sí, que está atorado, ¿no? Lleva atorado en las revisiones un rato. Y está atorado porque los comos son muy complejos. Ahora, la gran diferencia de la iniciativa que yo quiero presentar es hay una completa integración de los pueblos originarios. O sea, ellos están abiertos hoy a compartir y a dar esta medicina. ¿Y su conocimiento? Entonces, eso es fundamental. Un tema de reciprocidad con ellos, de honrar sus saberes y de integrarlos a la medicina moderna, ¿no? De hacer digo, como tejer este petate, ¿no? Entre la medicina tradicional y la medicina moderna. Por otro lado, la iniciativa va para uso terapéutico, no para uso adulto. No es una sustancia, y de verdad sé que por allá afuera están los chocongos. Justo iba a preguntar ahorita si quieres podemos platicar de eso, pero es para, o sea, los pueblos originales dicen es una medicina sagrada, ¿no? Que sí se necesita el famoso set y setting, ¿no? O sea, claro, dónde lo tomas y quién te lo da y cómo te ayudan a integrar la vivencia, la experiencia. Totalmente, y que creo que, digo, ya que es un tema que nosotras, como organización que acompañamos víctimas y sobrevivientes de violencia de género, nos damos cuenta que estamos muy limitadas, ¿no? Porque no quieres meterte a pura psicoterapia, porque no es suficiente, porque la psiquiatría se queda corta también muchas veces no tiene perspectiva de género también. Y por otro lado, digo, nosotras trabajamos mucho con la justicia restaurativa, pero de igual manera no es complejo, ¿no? Es complejo y personas que tienen un PTSD bastante grave, necesitamos poder primero trabajar de una forma, pues en este momento psiquiátrica, porque no hay de otra. Y entonces, ¿de qué manera no está siendo suficiente tampoco? No está siendo suficiente. Y esto lo digo con todo, o sea, porque además durante este año, he tenido reuniones tanto con pueblos originarios como la comunidad científica, psiquiatras, médicos, y también expertos en regulación de drogas, ¿no? Y abogados. Y aparte gente internacional que está haciendo esto en otros países. Y lo digo desde la perspectiva de psiquiatras, ¿no? Que me sorprende, no sabes cómo me ha sorprendido, porque además yo he hecho todo tipo de terapias, o sea, sí he pasado, y no es que no me hayan servido, es que no fueron suficientes.
Y los mismos psiquiatras me han dicho, nos urge innovar y cambiar el paradigma de la medicina moderna. Y esto de verdad, y creo que es, por eso te digo que es como un punto de inflexión, que es un momentum histórico en la vida en muchos temas, ¿no? Pero en este tema, escuchar a psiquiatras hablar del espíritu, Sí, increíble. es increíble. ¿no? O sea, decir, a ver, Increíble. nos hemos pasado décadas viendo el síntoma, ¿no? Tengo un ataque de ansiedad. Ok, te quito el ataque, ¿no? Sí, no de dónde viene la no de dónde estructura. viene. Y lo que hace la medicina tradicional es irte a la raíz, ¿sabes? Sí, qué increíble. Y es increíble, y por eso es que les llaman enteógenos. Los enteógenos, enteógeno quiere decir el Dios en ti. Y me encanta esto, porque son sustancias que te las tomas y es como un reseteo. Sí. Es un reseteo en el que te vas, y por eso es que se necesita este lugar donde tomar esta medicina. Sí, que tiene que ser completamente Safe, o sea, que te sientes en un lugar seguro y con una persona que sepa contenerte, ¿no? Porque igual y te vas a ir a la raíz, pero vas a resolverlo. Con una sesión puedes resolver un tema que quizá ni siquiera lo tengas consciente, ¿eh? Porque muchos de nuestros traumas o de nuestro está en el inconsciente, pero no sabes por qué tienes ataques de ansiedad. Sí, O sea, quizás sí lo sabes y quizás sufriste de algo, y puede ser desde una violación o un regaño. O sea, de verdad, los originarios me encanta este término, porque dicen, es que tiene un susto, es como un, ¿no? Algo pasó, y puede ser un regaño, o puede ser una violación, o puede ser un golpe, o puede ser, ¿sabes? Sí, O sea, algo un cúmulo de experiencias. O puede ser un cúmulo que se te van quedando en el cuerpo. Me gusta Me un encanta, susto. es un susto. Es que un susto, ¿no? Y esto me encanta porque puede estar en el consciente o puede estar en el inconsciente, porque Sí. muchas de estas cosas que nos pasan hoy como adultos, Sí. las traemos desde muy chiquitos, muy, muy chiquitos. Entonces ahí es cuando dices, pues, la psiquiatría ¿no? O sea, o la terapia moderna puede llegar hasta un límite. Llega un momento en que a lo mejor tú ni te acuerdas, o no sabes por qué estás así, o por qué eres. Mucha gente me ha dicho, es que no sé por qué soy así, por qué tengo estos miedos, o por qué tengo estos traumas, o por qué tengo esta ansiedad de repente, y se me dispara de la nada, ¿no? Sí, que te dan los famosos triggers, ¿no? Los famosos triggers. Y a ver, creo que muchas mujeres nos identificamos con esto. Entonces, esta medicina tradicional a lo que va, y esto dicho no solamente por los pueblos originarios, sino por los psiquiatras, Sí, y por médicos y comunidad científica que se ha metido a investigar cómo funcionan los enteógenos en el cuerpo y en la mente, te curan la raíz, te llevan ahí y se resuelve. Y es como magia, porque no necesitas una pastilla por 20 años, ¿no? Porque es el tema con los antidepresivos. Y a ver, no quiero decir que esto es la píldora mágica. Sí. Lo que quiero decir es que es una gran opción para muchísimos millones de personas. Pero se necesita, por eso es que la iniciativa va en un sentido terapéutico, se necesita en dónde, quién y la integración, el cómo. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es esta propuesta? La propuesta es, primero, que no sea una sustancia ilegal, ¿no? O sea, si sigue en la lista 1, no se puede hacer ni investigación. Entonces, al reclasificarlo a otra lista, que estamos evaluando diferentes opciones, se puede hacer investigación. O sea, México lo que quiere hacer la comunidad científica es hacer investigación con el hongo, que en el mundo se está haciendo con la psilocibina y no con el hongo completo. Y el hongo completo no solamente tiene psilocibina, es una mezcla, es una sinergia de muchas alcaloides, o sea, de muchas sustancias, que es lo que funciona, ¿no? Entonces, para los pueblos originarios y para los médicos mexicanos dicen, la psilocibina claro que sirve, ¿no? Se ha probado y está comprobado que sí va a servir y va a funcionar. Pero la magia del hongo es que no es una sola cosa, son varias cosas que de manera sinérgica actúan con tu cuerpo y hacen este reseteo, ¿no? Y te llevan a la raíz del problema. Entonces, bueno, primero es moverlo de la 1 a otra lista, y al moverlo a otra lista se puede hacer investigación y también se puede recetar. O sea, que psiquiatras, después de una capacitación con psicodélicos, porque también no todos los psiquiatras tienen esta capacitación. En la carrera de psiquiatría sí, no hay. No hay. Entonces es algo nuevo. Ellos mismos dicen, las carreras de psiquiatría van a tener que cambiar para integrar estas nuevas sustancias, esta nueva perspectiva, este cambio de paradigma
en la medicina moderna de que la salud es integral, no es cuerpo, no es mente, hay energía y ya lo están reconociendo. Por eso te digo que me encanta escucharlos hablar del espíritu, ¿no? Claro. De esto que no se ve, pero sí, pero ya en pruebas científicas funciona, ¿no? O sea, ¿por qué funcionan los placebos? Porque tú crees que van a funcionar. Es impresionante, ¿no? Lo que hace la mente, pero además es impresionante cómo funcionan estas sustancias en el cuerpo y en la mente. Entonces, bueno, es reclasificarlo y por otro lado, cómo integras a los pueblos originarios para que ellos reciban los beneficios. Increíble. Increíble. Porque durante décadas, siglos, la verdad es que han sido engañados, ¿no? Estigmatizados. Ellos mismos se sentían mal de compartir esta medicina porque en la colonia les dijeron que eso era brujería, que eran, ¿no? Los quemaban, los mataban por usar estas medicinas. Entonces, ellos fueron guardando estos secretos y ahorita se están abriendo. O sea, para ellos también llegó el momento, y lo han dicho así, llegó el momento de compartir esto y de que esto sea un patrimonio de la humanidad. Qué hermoso. Es No, hermoso. Y creo pero que necesitan también que sean retribuidos y honrados y reconocidos. totalmente. No, y aparte digamos que es una deuda pendiente Es también, una de deuda alguna pendiente. forma. Es una deuda pendiente y de nuevo, y creo que, no sé, siento que mi agenda en el Senado, todos los puntos se unen, ¿sabes? Ayer estaba en un evento de medio ambiente y terminé hablando de los hongos, porque un poco es lo mismo, es como regresamos a lo básico. Claro. O sea, a la comunión, que los pueblos originarios además nunca perdieron esta comunión con la naturaleza. La naturaleza siempre ha dado medicinas, los hongos son uno de ellos, sí. Pero hay millones de plantas, hay medicina tradicional que solo usa hierbas, plantas, animales para curarse. Y creo que mucho de este cambio de paradigma y de esta innovación es algo que tenemos frente a los ojos desde hace siglos. Entonces, sí es una deuda pendiente reconocerlos y como incorporarlos, ¿no? a esta hasta economía. Claro. Y que no, como ellos dicen, o sea, hay intentos de patentar, imagínate, patentar la psilocibina, o sea, lo cual sería, sí, o sea, una locura, o sea, es una locura patentar la naturaleza, que además gran parte de esto viene de México, sí. Es endémica. Entonces, bueno, la iniciativa viene en ese sentido, reclasificar para poder investigar y para poder recetar, y por otro lado, que los pueblos originarios tengan como el acceso a poder dar esta medicina, no solamente que te vayas a Oaxaca a ver qué curandero o qué médico tradicional te da hongos, ¿no? Sino que realmente haya lugares, estas clínicas como híbridas, donde pudieran estar los abuelos, que son los sabios. Imagínate qué padre además, ¿no? Cómo honran la sabiduría. Sí. Y son los abuelos. Y la naturaleza, ¿no? La naturaleza. Y que estuvieran en clínicas híbridas con medicina moderna. Entonces tú poder llegar a un lugar y poder, oye, que además es increíble que el primer paso sea con plantas. Sí. Si es necesaria la medicina moderna o la farmacopea, ¿no? Sí, o sea, no es como que se está cerrando el mundo. No, son las dos cosas. Es como por eso es tejerlo. Sí. Es como tejemos. Y hoy siento que la comunidad científica, o sea, de verdad siento que se está teniendo este puente con la naturaleza, la medicina tradicional, los curanderos, los chamanes, pero no los charlatanes, sino realmente la gente que lleva años con este conocimiento, con la medicina moderna. Creo que por ahí va la innovación. Sí, totalmente. Acá digo una pregunta complicada, porque yo he escuchado mucho del tema de los hongos, y pues en general de la medicina natural, ¿no? Dicen como esto de que es un complot de las farmacias y de las farmacologías porque no ganan dinero, no van a ganar dinero. ¿Qué piensas sobre esto? O sea, ¿crees que sí sea un mito completo, que a lo mejor tendrá algo que ver, depende del contexto? ¿De las farmacéuticas? Sí, farmacéuticas. Yo creo que el lobbying de las farmacéuticas es muy fuerte, okay. Al igual que de las, sí, de las corporativas. De las corporaciones. Pues las empresas que venden alcohol, que venden cigarros, ¿no? O sea, ganan tanto con esto. Claro. Pero, obviamente, ya hay inversiones billonarias en la investigación de psicodélicos, incluso en las farmacéuticas.
clara, o sea, están viendo Sí, que como meten. como la FDA Ujú. puso terapia innovadora a la psilocibina y a los hongos. Eso quiere decir que están en fast track para sacarlo. Claro. O sea, la FDA puede llegar a tardar 10 años en sacar un medicamento. Pasan de etapa 1 a 2 a 3. Hoy está en la etapa 2 de 3, Wow. la psilocibina. Es decir, Biden, ya sabe, el presidente Biden Sí. salió a decir que en 2 años sale la píldora de psilocibina. Entonces, obviamente las farmacéuticas están ya trabajando en esto. O sea, yo no creo que aquí haya nadie que pueda perder. Creo que, pero México no podemos quedarnos atrás. Es un poco ¿por qué estoy poniendo estos temas en la mesa en el Senado? Porque, ¿sabes qué? Siento a veces que, no sé, estamos votando el año de Carranza y ¿de quién fue? No de Carranza, fue de Villa, ¿no? De Pancho Villa y el Día del Maíz, que digo, qué padre reconocerlo, pero perdón, estamos frente a la peor crisis climática, Sí. a la De salud peor crisis de mental. violencia contra las mujeres, la peor crisis, no ha mejorado nada, la peor crisis de salud mental, o sea, el avance tecnológico que viene, ChatGPT, o sea, ya llegó aquí Sí. y va a cambiar, la inteligencia artificial va a Todo. cambiar absolutamente todo, Todo. y estamos votando el Día del Maíz, perdón, o sea, es como, tenemos que poner en la mesa los temas que realmente importan, y estos son los temas que importan, la salud mental, ¿sabes? O sea, Sí, es fundamental. totalmente. Estamos hablando va a ser la mayor discapacidad en el mundo, en 5 años. Hoy es la segunda causa de discapacidad, o sea, los efectos los estamos viendo, todo el mundo conocemos a alguien cerca de nosotros que tiene Ansiedad o depresión. Ansiedad o ¿no? depresión. Cualquier cosa. Y los datos que tenemos en México son de adultos, no de niños. Cada vez más en las escuelas hay temas de depresión, de ansiedad, de suicidios, o sea, el tema de, o sea, sí, la tecnología, el bullying, la violencia, o sea, está llegando a los niños y están creciendo con una ansiedad terrible entre ¿qué mundo me están dejando? Sí, claro. ¿No? Como tú dices, desde chiquita estás con miedo de salir ¿no? O sea, a ver, Sí. o sea, y eso los niños ya están teniendo físicamente trastornos, el déficit de Claro. atención. No, totalmente. Y creo que acá, justo pensando un poco en esta deuda que también se tiene hacia niñeces, mujeres, ¿no? La deuda de ¿por qué no nos dejan investigar temas que nos pueden ayudar, que a lo mejor pueden literal salvarle la vida a cuántas mujeres, a cuántas personas? Porque sabemos que de verdad el trastorno de estrés postraumático, que es muy fuerte para Es ciertas muy fuerte. mujeres, ciertas personas en general en temas de violencia, es justamente algo, una discapacidad. Es una discapacidad. Es una discapacidad, es algo que Te marca hace por vida. te marca Te por marca vida, por vida. te hace perder tu trabajo porque no puedes ser una Relaciones. persona. Relaciones. Tu futuro, ¿no? O sea, de verdad cambia. Imagínate lo que podrían hacer estas medicinas en temas de trauma, o sea, Qué cañón. está cañón. ¿Por qué no? Por el estigma. Así que agradezco, Claro. no sabes cómo agradezco estos espacios, porque creo que mucho del trabajo que estoy haciendo es desestigmatizar. Que es el trabajo Comunicar más información. complicado. Es el trabajo más complicado, porque hay que hablar las cosas ya de frente, ¿no? Y así, o sea, Sí. poner los datos sobre la mesa y decir, a ver, está pasando esto. Y hay investigación científica que Sí, avala sí. que esta puede ser una gran opción para mujeres, para niños, o sea, para todos, pero para Sí. mujeres con tantos temas. De verdad, a mí sí me impresionó mucho en la marcha ver a tantas chavitas. Y en muchas esta marcha particularmente había niñas. niñas. O sea, muchas niñas, ¿no? Niñas. Que fue, o sea, a mí también me partió, Me partió el el alma. alma. Yo llevo marchando tanto tiempo. Nunca me había tocado una marcha con tantas niñas. A mí también me marcó ver a niñas que decían, no, mi cuerpo no se toca. Sí, O sea, fuertísimo. súper fuerte, pero es que, pues a ver, sí, ¿no? Sí, no, que de verdad, de hecho, pues nosotras te agradecemos muchísimo porque creo que es un tema que está, como decías, está relegado, ¿no? Y que tenemos que sacar y que, así como dices, parte de tu trabajo es desestigmatizar, que creo que va a ser lo más complicado, parte del nuestro es de construir, ¿no? Ujú. De construir estas expectativas y de construir también justo, y digo, me hubiera gustado hablar un poco del tema ahorita de chocos, pero creo que no va. Creo que podemos tener otra plática Si sobre quieres, eso. hablamos en otra plática Sí. sobre eso, que yo creo que ahí, y nada más como, creo que hay que ser bien responsables con lo que Sí. comes, bien responsable.
y no sé, o sea, el tema de no estar regulados, Sí, es que no sí. sabes qué tienen, de dónde vienen, si Claro. son hongos o no, si están mezclados con algo o no. O sea, es un tema, evidentemente sé que es un tema de adultos consumiendo cosas y cada quien sabe, pero pues sí hay mucha responsabilidad en qué estás tomando, ¿no? Sobre todo en una crisis de fentanilo como la que estamos ahorita viviendo, ¿no? Y de drogas en el que sí pueden estar metiéndole algo que te tomas, son Que no otras sabes, cosas que no claro. sabes. Entonces, yo ahí sería muy responsable, pero es toda una conversación sobre ese tema. Hay mucho debate, ¿no? Obviamente, Sí, de la el tema de microdosis. uso adulto, pero la iniciativa que yo estoy planteando es terapéutico, porque sí creo que es una sustancia que tiene que ser tomada con muchísimo respeto, en un lugar adecuado, con una persona que sepa contenerte y que te sepa integrar. O sea, integrar la experiencia que Claro. viviste, ¿sabes? Sí, no porque- es para estarla tomando y mezclando, ¿no? O sea, Sí, no la lo que es. se mezcla con alcohol, se Con mezcla con alcohol. marihuana. Y creo que esto no, como está lo que ya ahora le están llamando terapia, ¿no? De hongos, que justamente la próxima semana vamos a tener una terapeuta que está especializada en terapia de hongos. Pero creo que al final, pues esta microdosis, no sabemos tampoco, ¿no? Y como dices, como no hay tanta investigación, pues se está usando para la fiesta. Y que yo no tengo nada en contra, digo, y yo he consumido chocongos. Pero por otro lado digo, y cuando tenemos estas conversaciones digo, ¿será que le estoy faltando al respeto a toda esta naturaleza, a todo donde viene, a todas estas personas milenarias que con tanta sabiduría? Y creo que es una conversación que hay que tener, que es incómoda. Creo que sí. Y Creo que- sí hay que tenerla. Para ellos sí. Sí. Para los pueblos originarios. Seguramente ha de ser una completa falta de Porque respeto. sí porque es se va a la un fiesta. tema, y es un tema más, o sea, es un tema como de, es una medicina. Sí. No es que se sienta, o sea, a ver, y también respeto, ¿eh? O sea, cada quien puede hacer lo que quiera y va a seguir pasando, va a seguir estando ahí. Pero creo que un poco el regular las cosas hace que tengas tú más información, Sí. ¿no? La información Ahora, es poder. La información es poder. Y sobre todo en algo que estás metiendo a tu cuerpo, ¿no? Sabiendo los riesgos, no es para todas las personas. La gran diferencia entre cannabis y hongos es que la iniciativa de cannabis sí admite el uso adulto o lúdico. Ok. Esta no. Esta es Ok. para uso terapéutico. O sea, súper, o sea, restringido, regulado a ese a tema terapéutico. No me voy a meter al tema adulto. Y digo, es otra conversación, pero me parece, después de escuchar tanta, o sea, de verdad, durante un año a todos, he escuchado las múltiples partes, es una medicina. Sí. Claro, Es y una medicina. hay que tomarla con respeto. ¿Cómo reacciona el Senado con esto? O sea, Ay, me que- encanta, porque hace un año que los invitaba a los senadores, somos 128 senadores, los invitaba a, oye, mi conversatorio, mi parlamento abierto de psilocibina y de hongos. ¿Qué es eso? Sí, ni idea. Ni idea. ¿Qué es eso? Nada. O sea, ni un senador. O sea, bueno, fue una senadora que está muy interesada en temas de salud mental, Nuria Mayorga, al primero. Después, y no sabes, este último mes, la cantidad de senadores que me han dicho, me interesa sumarme a tu iniciativa. Porque he estado Increíble, constante, dándole. dándole a temas de comunicación. Hago lives, no he parado con parlamentos. Hice un foro a principio de año en el Senado increíble, donde vinieron pueblos originarios, comunidad científica, abogados, y todos hablando. O Me sea, en encanta. un espacio ahí en el pleno del Senado, hablando sobre desde salud mental, investigación científica, y luego los pueblos originarios hablando de cómo, de la cosmovisión, ¿no? De cómo ven ellos estas plantas. Entonces, y después los reguladores, ¿no? Los abogados hablando de leyes y de cómo cambiamos a cacao, Increíble. los grandes retos que tenemos a nivel legal. Entonces, Que son bastantes, ¿no? Son bastantes. Entonces, estuvo increíble porque siento que sí ha funcionado, y entonces ahora ya varios senadores me han dicho que se suman a mi iniciativa, Increíble. porque han visto, ¿no? O sea, han visto que Y han empezado a investigar también. escuchar mucho más. O sea, a ver, en Davos, donde se juntan los líderes del mundo, ya hubo todo un capítulo de psicodélicos para salud mental. O sea,
que ya en Davos se hable de estas sustancias como una opción para la salud mental, es que ya está en otro nivel. Es que creo que el mundo está cambiando y tenemos que cambiar con él. Sí. ¿Y qué sigue? Ahorita, de entrada, si nos queremos sumar a la conversación, si nos queremos, sumar a esta iniciativa que me parece increíble, ¿qué podemos hacer? Ay, sabes que sí creo que estamos en un momento en el que, gracias a las redes sociales e internet, la ciudadanía tiene un poder impresionante sobre las decisiones de los poderes, ¿no? Una Tanto del responsabilidad. gobierno y una responsabilidad también. Y es pedirlo también, ¿no? O sea, hay que pedirlo al gobierno como una alternativa, hay que pedirlo a los legisladores como que pase esto a nivel legal, por protección además, ¿no? O sea, es un derecho a la salud, pero también necesitamos proteger a nuestros niños y adolescentes porque no podemos dejarlo esto no regulado y que en el mercado haya quién sabe qué. ¿Sí? Es la realidad. Sí, se necesita regular por un tema de derecho a la salud, de derecho a las opciones, porque hay mucha gente que se amparó, por ejemplo, con cannabis, ¿no? Sí, sí, Cuando sí. no salía, que decían, oye, yo tengo el derecho a estar sana, tú no me lo das, me amparo. Sí, claro, que sabemos hoy en día que la marihuana, por ejemplo, puede ayudar para pacientes terminales, Sí, ¿no? Dolores, para epilepsia. para epilepsia, Que fue el primer y que al caso. final, claro, sí, me acuerdo, como en el 2015, Por ahí. exacto, y que creo que pues por ahí vamos, ¿no? Y es el chiste, como empezar a abrir camino. Entonces creo que acá podemos empezar a cerrar, ¿no? Con esta parte de tenemos una responsabilidad, podemos ser parte de este cambio y podemos unirnos Sí. a este movimiento contigo. Muchas gracias. Sí, ¿No? Sí, creo que esa es la nueva forma de hacer política. Claro. Es todos. O sea, yo estoy representando, por realmente yo soy la voz de millones de personas que quieren una solución. Yo soy el canal, soy un canal para las mujeres, para la gente que está sufriendo de depresión, de ansiedad, de trauma, de adicciones. Soy un canal para los pueblos originarios. De verdad soy un canal y estoy ahí. Entonces, pues están mis redes, de verdad encantada de recibir a la gente, de que quien quiera ir a los siguientes foros, vamos a tener otro parlamento abierto, pero ya sobre la iniciativa, o sea, sobre el documento de ley. Ajá. Y estoy invitando a quien quiera ir a participar sobre el documento, así Claro. meterle mano, ¿sabes? Sí, sí, Eso sí. es parlamento abierto. Parlamento abierto es, presentemos una iniciativa de ley De todas las de personas. todas las personas. Y digo, hay expertos en leyes, ¿no? O sea, que Ujú. saben cómo redactar una iniciativa, pero hay mucha gente que tiene algo que decir. Ujú. Mucha gente. Y hay gente que puede estar en desacuerdo también, ¿eh? O sea, eso es el mundo. Claro. Pero creo que falta información. Con información, la información, como dijiste, es poder. Con información puedes tomar una decisión, pero más informada sobre si sí o si no, ¿no? Y creo que ahorita es lo que he estado haciendo, informando muchísimo, al grado que ya de un año para acá, de Ujú. verdad, o sea, hay 15 senadores que me han dicho, me sumo a tu iniciativa. No, qué padrísimo, y que se vayan sumando más Se vayan personas. sumando más. Y creo que acá justamente el mundo está cambiando, como ya lo dijimos, y esto, pues, para bien o para mal, pues los hongos ya están fuera, Ya. ¿no? Ya están fuera, ya sea por medio de los chocongos, o ya sea por medio de otro tipo de terapias cada vez más. sí. Y entonces, como dices, ahorita ya es una cuestión también de responsabilidad, Sí. de saber que está fuera, de saber que está regulado, de saber que te estás metiendo al cuerpo, Claro. ¿no? Y que sea algo que verdaderamente sea set and setting, Sí. ¿no? Una experiencia que verdaderamente pueda cambiarte la vida de manera positiva. Claro, creo que ese será mi mensaje. O sea, tomemos responsabilidad, ¿no? O sea, Sí, claro. creo que salirnos del rol de víctimas a ser responsables de lo que comemos, de lo que nos metemos, o sea, es nuestra responsabilidad y nuestra decisión. Y creo que en el tema de lo que tomas, o sea, del tema de sustancias, pues hay que ser súper responsables, ¿no? El walk the talk. O sea, no podemos estar criticando a la cantidad, ¿no? de adicciones y todo, cuando nosotros no sabemos qué nos estamos metiendo y con qué lo estamos mezclando. Y ahí es donde pasan los accidentes. O sea, porque ha habido 2 casos de chavos Sí, que que se suicidaron y que le echan la culpa a los chocongos. Pero a ver, pues es que Claro. no es para todos. Sí. O sea, si ya tienes cierta tendencia a bipolaridad, a esquizofrenia, o sea, hay que tener mucho cuidado. Si estás consumiendo Alcohol. alcohol,
O sea, cortocircuito. Sí, que yo no entiendo cómo justo los hongos ahorita se pusieron de moda, ¿no? Con el alcohol. O sea, se pusieron como son socialmente aceptables hoy en día. Es que se están haciendo, pero... Para bien o para mal. Para bien o para mal. Porque Y esta mezcla es cortocircuito. Es peligrosa. Es peligrosa, Claro. es peligrosa. Sí, Entonces, sí. bueno, esa. Luego, a lo mejor estás tomando un antibiótico o una medicina para algo de mal. que te cae mal con los hongos. Entonces, creo que ahí sí es, y digo, falta información afuera, Eso. pero también, y es ilegal. Ujú. O sea, otra cosa es Sí. que es Hoy en ilegal, día ¿eh? sigue siendo ilegal. Hoy en día sigue siendo ilegal. Quien esté produciendo, consumiendo, vendiendo, es ilegal. O sea, eso dejarlo súper claro, Claro. ¿no? Súper claro. Hay gente en la cárcel por esto. Que eso también es algo que queremos cambiar, ¿no? La decriminalización. Claro, de criminalización, hay que revisar, ¿no? Y es exactamente, Sí. esta política antidrogas no ha funcionado. Y hay gente en la cárcel porque llevaba marihuana. Mujeres, muchas mujeres, ¿eh? Sí, hay todo, justo en redes sociales, en Lentes Púrpura, tenemos toda una investigación hecha sobre la relación entre la marihuana y el género, ¿no? Sí. Y es súper interesante y creo que falta información sobre los hongos. Se falta mucha información. Y que, por ejemplo, yo me imaginaría que va a haber un tema con poblaciones indígenas. Han de haber muchas mujeres indígenas en la cárcel. Entonces, como decíamos, es un tema de justicia Es un social. tema de justicia social. Y otra cosa, que en la Constitución sí está reconocido, que los pueblos originarios pueden portar sus medicinas. O sea, tienen ese derecho en la Ujú. Constitución. Sin embargo, en la realidad Sí, es en la que práctica. pues, están en la cárcel. Varios. Claro. Varias, ¿no? Por portar sus medicinas, aun cuando es su derecho. Pero hay estos vacíos en la ley que pues ha habido gente, y hay gente indígena y no indígena, ¿eh? Ujú. Mucha gente no indígena que está, pues, que se trae que la ayahuasca o hongos y pues están en la cárcel. Sí, qué locura, ¿no? Que lo veo. Entonces por eso es tan importante la revisión a esas listas, porque ya no hacen ningún sentido con todo lo que sabemos hoy. Y la otra es que, como dices, ya está ahí, entonces ¿qué hacemos? Sí. Regular. ¿Por Claro. qué? Pues porque tienes que saber. Y muchísima gente, te aseguro, que no sabe que no se pueden mezclar, que no se Sí. deben mezclar, ¿no? Que a lo mejor yo tengo un historial, cierta probabilidad de bipolaridad, que no puedes tomar hongos. O sea, hay Sí, tenemos contraindicaciones, y por eso es tan importante, pues, regularlo. Totalmente, no, con cuidado, pues justamente. Con cuidado. Y creo que tu regulación es el inicio de esto, ¿no? Es el inicio de este camino que estoy segura que vamos a estar viendo crecer en los próximos años y que así sea, Que porque así como sea. dijimos es una cuestión de justicia social. Entonces, de verdad te agradecemos muchísimo estar aquí. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos seguir? Si la gente quiere ser parte de estos parlamentos abiertos, ¿hacia dónde pueden ir? Escríbanme a mi Twitter, Ale Lagunes. Mi Instagram es Alejandra Lagunes. Acá está. Mi Instagram es Alejandra Lagunes _. En Instagram, en Twitter estoy como Ale Lagunes. Y pues básicamente ahí, o sea, bueno, estoy en Facebook, también Alejandra Lagunes. Escríbanme por ahí. O sea, yo checo mis redes y feliz de recibirlos a quien quiera ir al Parlamento Abierto, quien necesite más información sobre el tema de los hongos. Feliz. De verdad, para mí es así. Siento que es como una misión, de verdad, una misión de vida. No, verdaderamente gracias por el trabajo que haces y creo que lo estás haciendo muy bien. A mí me encanta este cruce entre justamente la comunidad científica, ¿no? Personas de las comunidades indígenas que llevan haciendo esto toda una vida y abogados que están trabajando en este tema. Así que me parece padrísimo. Pues muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Esto fue Ponte los Lentes. A nosotras en Lentes Púrpura nos pueden seguir como @lentes.púrpura en Instagram. Todo lo demás es Lentes Púrpura, www.lentespurpura.com. Muchas gracias por escucharnos y pues nos vemos en el próximo episodio. Y de nuevo agradeciendo a Comadre por este espacio tan lindo. Está increíble. Gracias. Muchas gracias por escucharnos y compartir con nosotras. No te olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Hasta la próxima.